10 tradiciones de invierno de la Edad de Piedra que ya olvidamos. El invierno en la Edad de Piedra no era una postal bonita. No era temporada de luces, ni una época para descansar con la barriga llena por pura costumbre. Era la parte del año que ponía a prueba todo, tu comida, tu refugio, tu fuego y tu cabeza. Cuando los días se hacían cortos y las noches parecían eternas, la vida se volvía más lenta, más silenciosa y, a la vez, más peligrosa. El frío no solo dolía. Te robaba energía, te quitaba movilidad, te obligaba a gastar más calorías justo cuando conseguir comida era más difícil. Y aún así, incluso en ese escenario, la gente no solo aguantaba. Inventaba rituales. Pequeñas tradiciones que no nacían de la nostalgia, sino de la necesidad, la unión y esa terquedad humana de crear luz en la oscuridad. Hoy vas a descubrir 10 tradiciones de invierno de la Edad de Piedra que ya olvidamos. Algunas te van a parecer prácticas. Otras, extrañamente emotivas. Pero todas tienen algo en común, mantenían vivo al grupo cuando el invierno quería lo contrario. Y quédate hasta el final, porque ahí viene la verdad que une todo. ¿Por qué dejamos atrás estas costumbres que, en muchos sentidos, eran mejores para sobrevivir y para sentirse humano? Antes de seguir, una cosa, si te gusta este tipo de historias explicadas sin complicarte la vida, suscríbete. Así el canal puede seguir sacando contenido de la Edad de Piedra con más detalle, más ejemplos y más cosas que normalmente no te cuentan. 1. La tradición de la luz en la entrada. En pleno invierno, perderse era más fácil de lo que imaginas. No hacía falta ir lejos. Bastaba con que una tormenta borrara huellas, que la niebla se cerrara, o que el viento cambiara el paisaje en cuestión de horas. Un sendero que conocías podía desaparecer. Un valle familiar podía volverse un laberinto blanco. En ese mundo, una sola luz podía separar la vida de la muerte. Por eso, en la noche más larga del año, cuando el frío se sentía como una presencia, muchas bandas tenían una costumbre simple y poderosa, dejar una luz visible en la entrada del refugio. No una luz gigante. No una fogata escandalosa. Una señal controlada, una lámpara de grasa protegida del viento, una brasa cubierta que brillaba como un ojo, o una antorcha corta clavada en el suelo, donde solo se viera el resplandor. Era un faro. Un punto fijo en la tormenta. Un mensaje para el que andaba afuera, rezagado, cazando tarde o regresando de un tramo difícil: aquí hay refugio. Aquí hay calor. No estás solo. Y esto no es invento romántico. Los arqueólogos han encontrado lámparas de grasa muy antiguas, recipientes de piedra con marcas de uso, donde se quemaba grasa animal con una mecha simple hecha de fibra o musgo seco. Eso te dice algo enorme, no dependían solo de la fogata. Sabían llevar la luz con control. Ahora, imagina esto. Un grupo pequeño se separa durante el día para revisar trampas o rastros. Todo va bien hasta que el cielo cambia. El viento sube. La nieve empieza a caer de lado, como si te aventaran arena helada a la cara. La visibilidad se reduce a nada. Y de pronto, lo que era regresar rápido se convierte en no sé dónde estoy. En esas condiciones, el cuerpo entra en pánico, caminas más rápido, sudas, te enfrías, te cansas, te confundes. Y el peligro real no es solo el frío. Es quedarte sin rumbo. Ahí es donde una luz fija se vuelve un milagro. Hay historias que sobreviven como memoria oral, porque un grupo se salvó por un punto de luz. Y aunque no tengamos nombres escritos, el patrón es el mismo: alguien ve un brillo débil, casi invisible, lo sigue como si fuera la última cuerda en un abismo, y llega. Y cuando llega, no lo regañan por tardarse. Lo jalan adentro. Le dan calor. Le dan agua. Lo acercan al fuego. Le frotan manos y pies. Porque en invierno, perder a uno es debilitar a todos. Esta tradición era más que práctica. Era hospitalidad radical, pero no como la entendemos hoy. No era abre tu casa a cualquiera. Era algo más concreto: si tú entiendes el invierno, sabes que mañana tú podrías ser el perdido. La luz en la entrada también era un símbolo, una promesa de que,
incluso en la noche más oscura, el grupo mantiene una señal. Y esa idea, poco a poco, se conectaba con la siguiente tradición. Una que ya no se trataba de guiar al que viene de afuera, sino de cuidar a los de adentro. 2. La tradición de los colgantes del bosque. No había tiendas. No había cajas de adornos. No existía eso de comprar decoración. Si querías marcar una celebración, si querías darle un sentido especial al invierno, tenías que crearlo con tus manos. Y aquí viene algo que casi nadie imagina: en la Edad de Piedra, el adorno no era superficial. Era memoria. En muchos grupos, durante los días previos a la noche más larga, se hacían colgantes y pequeñas figuras con lo que el entorno daba: madera suave, hueso, asta, conchas, piedra perforada, dientes pulidos. Cosas pequeñas, pero cargadas de significado. Se colgaban en cuerdas dentro del refugio. O se amarraban cerca de la entrada. O se llevaban encima como protección simbólica. Y sí, también podían adornar una rama de pino o un manojo de hojas resistentes, colocado en un rincón del refugio como recordatorio de vida verde cuando afuera todo estaba muerto. La gente del bosque no necesitaba vidrio brillante. Tenía algo más raro: tiempo y atención. Piensa en una persona mayor o un adulto con manos curtidas, sentado junto al fuego. Afuera el viento se escucha como un animal grande caminando alrededor del refugio. Adentro, el filo de una piedra corta madera despacio. No es por entretenimiento vacío. Es un acto de cuidado. Porque ese colgante no es solo un adorno. Es un regalo de tiempo, habilidad y cariño. Y lo más fuerte es esto: eran objetos que duraban. Una figurita simple, un pájaro, un pez, un animal pequeño, podía pasar de mano en mano por años. Podía convertirse en algo que el niño guardaba como su cosa. Y luego, cuando creciera, lo llevaría consigo en cacerías o lo colgaría en el nuevo refugio. En un mundo donde casi todo se consume, un objeto pequeño que permanece se vuelve sagrado. Muchos de esos colgantes tenían marcas, rayas, puntos, líneas repetidas. No necesitas meterte en tecnicismos para entenderlo: eran señales. Podían representar estaciones, frutas, historias, familias. Y aunque hoy no sepamos exactamente qué significaba cada marca, lo importante es que sí significaban algo para ellos. Eran un recordatorio de lo que el invierno no podía quitarles: identidad. Y cuando la gente del grupo veía esos colgantes colgados, veía algo más que madera y hueso. Veía manos. Veía cuidado. Veía vínculo. Por eso esta tradición conectaba con una idea todavía más grande: si el invierno aprieta, lo que te salva no es tener de sobra. Es usarlo todo. Y ahí entra la tercera tradición. 3. La comida de invierno sin desperdicio. En invierno, tirar comida era casi un crimen contra tu propio futuro. Porque la temporada fría no perdona. Si desperdicias grasa, te debilitas. Si desperdicias huesos, pierdes herramientas. Si desperdicias piel, pierdes calor. Si desperdicias tendones, pierdes cuerda. Todo cuenta. Por eso, cuando un grupo lograba algo importante, una casa grande, una buena recolección de nueces, o incluso un animal mediano que daba suficiente carne para varios días, había una forma especial de cocinar y repartir. No por lujo, sino por orden. La tradición era sencilla: aprovechar absolutamente todo. Carne para comer fresca. Carne para secar. Grasa para conservar. Huesos para caldo. Médula como energía concentrada. Piel para abrigo. Tendones para cuerda. Órganos para vitaminas que no obtienes fácil en invierno. Y aquí está lo que te revienta la cabeza: el banquete no era solo comer mucho. Era convertir un éxito de casa en varios futuros. El cocinero o la cocinera, porque sí, en estos grupos todos tenían roles y habilidades, no pensaba que tiro. Pensaba que transformo. Los huesos se ponían a hervir o a calentar en recipientes de piedra o, en etapas más tardías, de barro. Eso sacaba grasa y sabor. Ese caldo,
con raíces o hierbas, se convertía en una comida que calentaba por dentro. La grasa se guardaba. Y no solo como aceite. La grasa era vida. Era calorías densas. Era combustible para lámparas. Era sellador para cubrir recipientes. Era una reserva que te daba margen cuando un día salía mal. Los pedazos duros se secaban cerca del fuego, no encima directo, sino con distancia para que el humo y el calor hicieran su trabajo sin quemar todo. Eso te daba carne que aguantaba más. Y los restos pequeños no se tiraban. Se mezclaban. Se repartían. Se usaban para atraer o alimentar perros si el grupo los tenía en fases más tardías, o para reforzar el campamento con olor de aquí estamos. La filosofía era clara: si el invierno te obliga a vivir con menos, tú respondes usando mejor. Y esta tradición tenía un efecto que hoy casi nadie entiende: gratitud real. No gratitud de qué bonito. Gratitud de esto nos mantiene juntos. Por eso, muchos grupos marcaban una noche especial en pleno invierno donde se cocinaba con más cuidado, se repartía con más intención y se contaban historias mientras se comía. No era una fiesta por calendario moderno. Era una celebración del hecho más simple: hoy comimos. Hoy seguimos aquí. Si esta parte te está gustando, dale like y compártelo. De verdad ayuda a que más gente encuentre este tipo de contenido, y a que podamos seguir sacando historias largas, de las que te acompañan mientras haces cualquier cosa. Y justo cuando terminaba esa comida sin desperdicio, venía algo totalmente práctico, pero que se volvió ritual. 4. Abrigar el refugio con nieve y tierra. Para muchas bandas del norte, o de zonas donde el invierno pegaba duro, la nieve no era un adorno. Era un material de construcción. Y aquí viene lo contraintuitivo. La nieve, cuando la apilas y la compactas, puede aislar. No calienta por magia. Pero atrapa aire. Y ese aire atrapado funciona como barrera. Por eso un refugio cubierto y protegido puede sentirse mucho menos cruel que uno expuesto al viento. Entonces, en ciertos lugares y temporadas, existía la tradición de abrigar el refugio antes de la noche más larga. Salían todos, adultos y jóvenes. Con palos, palas simples de madera o asta, y sobre todo con manos. Apilaban nieve contra las paredes del refugio. O tierra suelta y hojas secas si no había nieve suficiente. El objetivo era el mismo: crear una capa extra contra el viento. No era un trabajo bonito. Era pesado. Te mojabas. Te enfriabas. Pero era comunitario. Y por eso se convirtió en algo con sentido. Los niños ayudaban como podían, apisonando pequeños montones, riéndose, compitiendo por quien hacía el muro más alto. Para ellos era juego. Para los adultos era protección. Y cuando terminaban, entraban con la cara roja, con el cuerpo cansado, y se acercaban al fuego. Miraban su refugio, ahora con una capa extra, y sentían algo que no era orgullo. Era alivio. Porque habían hecho lo que se tenía que hacer para sobrevivir la parte más dura. En algunos sitios antiguos se han encontrado evidencias de refugios hechos con huesos grandes y cubiertos con pieles y tierra, especialmente en épocas frías. No necesitas saber nombres raros de lugares para entender lo importante: si la estructura se refuerza con capas, resiste mejor. Esta tradición también tenía un lado simbólico: cerrar el año protegiendo tu hogar. Como si dijeran: ya viene lo peor. Aquí estamos. No nos va a romper. Y de esa imagen, el refugio abrigado, el grupo reunido adentro, nace la quinta tradición: cuando estás encerrado por el frío, la voz se vuelve fuego. 5. El canto de invierno en 3 ritmos. En nuestra cabeza moderna, cantar juntos suena a entretenimiento. Pero en invierno, cantar era otra cosa. Era compañía. Era ritmo para el trabajo. Era forma de mantener a los niños calmados. Era manera de afirmar: seguimos aquí. Y en la Edad de Piedra, los grupos no eran iguales entre sí. Había bandas con maneras distintas de hablar, de marcar tiempos, de nombrar animales, de contar historias.
Incluso si no piensas en idiomas como hoy, si existían diferencias de sonido, de palabras, de acentos, de cantos. Y cuando, en invierno, varios grupos coincidían cerca, porque a veces los inviernos obligaban a reunirse en lugares más protegidos o cerca de recursos, podía pasar algo muy especial, un mismo canto, repetido de maneras distintas. No era una canción famosa como hoy. Era un canto sencillo, una frase repetida, un ritmo con palmas, un murmullo que acompañaba el fuego. Un canto para pedir que el sol regrese, para agradecer que el grupo llegó completo, para llamar calma en la noche larga. Un grupo lo hacía con un ritmo lento, profundo, como si fuera una respiración. Otro lo hacía más rápido, con golpes suaves en madera o piedra. Otro lo hacía con una melodía distinta, pero con el mismo propósito, sostener el ánimo. Y ese momento, varios ritmos conviviendo, creaba algo potente, unidad sin necesidad de ser iguales. Imagínate estar en un campamento grande de invierno. Hay varios fuegos. Hay humo que sube y se pierde. Hay pieles colgadas. Se escucha viento afuera, pero adentro el sonido cambia. Y de pronto, desde un lado, un canto empieza. Del otro, se suma otro. Y aunque no suenen idénticos, se reconocen. No es concierto. Es humanidad. Es decir, tú también estás pasando lo mismo. Y esto, aunque parezca simple, era una herramienta psicológica de primer nivel. Porque el invierno te encierra, te inquieta, te hace discutir por tonterías. Un canto compartido baja tensión. Alinea el grupo. Acompasa. Por eso, cuando el canto terminaba, venía una tradición que suena a juego, pero en realidad era una prueba. 6. El desafío de mantener el fuego vivo. Si hay algo que separa un mal invierno de una tragedia, es el fuego. El fuego te calienta. Te seca. Te deja cocinar. Te da luz. Ahuyenta animales. Y te da ánimo. El problema es que mantener fuego en invierno no es tan fácil como prenderlo y ya. El viento lo mata. La nieve lo apaga. La madera húmeda no prende bien. Y si el grupo se queda sin brasa, volver a encender puede ser lento y riesgoso. Entonces, en algunos lugares, existía una tradición en la noche más larga, el desafío de mantener el fuego vivo hasta el amanecer. No como competencia para presumir, sino como evento del grupo. Se elegía un tronco denso, o varias piezas de madera dura, y se cuidaba el fuego con atención. La clave estaba en el conocimiento. ¿Qué madera arde lento? ¿Cuál hace brasa buena? ¿Cuál produce demasiado humo? ¿Cuál chispea y quema pieles? No era intuición al azar. Era experiencia acumulada. Y lo interesante, el desafío obligaba a enseñar. Los mayores mostraban cómo acomodar la madera sin ahogar el fuego. Cómo dejar espacios para el aire. Cómo protegerlo del viento. Cómo alimentar con pequeñas piezas antes de meter una grande. Los niños miraban como si fuera magia. Y en cierto sentido, si lo era, aprender a dominar fuego es dominar el invierno. Además, esta tradición convertía la vigilancia en algo comunitario. En lugar de alguien se sacrifica y ya, se hacían turnos. Se contaban historias mientras se cuidaba el fuego. Se pasaba la noche con un propósito. Y cuando salía el sol, o cuando el cielo aclaraba un poco, el grupo sentía un triunfo simple. No dejamos morir la luz. Esa sensación conectaba directo con la séptima tradición, la más íntima. En invierno, los mejores regalos no se compran, se hacen. 7. Regalos hechos con las manos. No existía intercambio de cosas por obligación. Lo que existía era esto: si a alguien te importaba, le hacías algo útil o significativo. Un amuleto simple. Una cuerda mejor. Un raspador de piedra bien afilado. Un mango nuevo para una herramienta. Una aguja de hueso. Una bolsita de piel para guardar cosas. Un colgante con forma de animal. Una flauta sencilla hecha con hueso. Sí, se han encontrado instrumentos antiguos, la música no es nueva. No eran regalos para presumir. Eran regalos para decir te veo.
Un adulto podía pasar días puliendo una piedra hasta que quedara cómoda en la mano. Una madre podía coser una pieza de abrigo extra para un niño. Un joven podía tallar una figura pequeña para un anciano que ya no podía salir tanto. Y aquí está lo que hace esto poderoso. En un mundo duro, regalar algo hecho a mano es regalar tiempo. Y el tiempo, en invierno, es lo más caro. Por eso, cuando alguien recibía un objeto así, no lo veía como cosa. Lo veía como vínculo. Como protección. Y sí, también había regalos para los niños. No juguetes complejos, pero sí cosas que encendían la imaginación, una figurita, un silbato, una pelota de cuero simple rellena, una pequeña herramienta que imitaba la de los adultos. Eso educa y emociona al mismo tiempo. Ahora, después de los regalos, venía una necesidad social enorme, romper el aislamiento. Porque el invierno no solo enfría, también aísla. Y ahí entra la octava tradición. 8. La reunión de invierno en el punto de intercambio. En la Edad de Piedra, no todo era cada grupo solo en su cueva. Había rutas. Había encuentros. Había lugares a los que se llegaba en ciertas temporadas. Un paso de río, un valle protegido, una zona donde se conseguía piedra buena para herramientas, un sitio donde se podían pescar ciertos animales. Y en invierno, cuando moverse era difícil, estos encuentros eran más valiosos. La tradición era reunirse en un punto conocido, un lugar seguro donde varios grupos podían coincidir por unos días. No para hacer fiesta como hoy, sino para algo más importante, intercambiar y reconectar. Se intercambiaba sílex o piedra buena. Se intercambiaban pieles. Se compartían noticias, donde hubo animales, donde hubo peligro, qué zona se puso peor, quién perdió a alguien, quién encontró un refugio mejor. Se arreglaban alianzas. Se buscaban parejas entre grupos, sí, eso fortalece redes y reduce problemas internos. Se contaban historias. Se cantaba. Se hacían comidas compartidas. Para los niños, era magia, ver otros rostros, otros estilos, otros colgantes, otras formas de hablar. Para los adultos, era oxígeno social. Recordar que el mundo es más grande que tu refugio. Estos encuentros también tenían una función silenciosa, reducir conflicto. Porque cuando el invierno aprieta, la tensión sube. Ver a otros, compartir, reír un poco, ayuda a descomprimir. Y cuando esa reunión terminaba, el grupo volvía a su refugio con algo más que recursos, volvía con identidad reforzada. Lo cual nos lleva directo a la novena tradición, el objeto o ritual familiar que se pasaba de mano en mano. 9. La piedra de memoria pasada junto al fuego. Aquí tenemos que reemplazar una idea moderna por una idea antigua, sin romper la lógica. Hoy, mucha gente piensa en leer un libro en familia como ritual. En la Edad de Piedra no había libros. Pero sí había algo igual de fuerte, la memoria oral, sostenida por un objeto. En varios grupos, existía una costumbre de invierno, reunirse en círculo junto al fuego y pasar un objeto especial mientras se contaba una historia. Podía ser una piedra lisa marcada con líneas. Un colgante viejo. Un diente perforado que había pasado por varias manos. Un trozo de asta con muescas. No importa el material exacto. Lo que importa es la función, ese objeto era de la familia o del clan. Un símbolo de continuidad. La tradición funcionaba así. Cuando llegaba la noche más larga, el grupo se sentaba cerca del fuego. No todos hablaban. Al mismo tiempo. Había orden. Había respeto. El mayor, o la persona con más historias, tomaba la piedra de memoria y empezaba a contar, cómo llegaron a ese valle, qué animal cazaron por primera vez ahí, qué invierno duro sobrevivieron, qué error casi los mata, qué enseñanza no se debía olvidar. Después, esa persona pasaba la piedra al siguiente. Y el siguiente agregaba algo, un recuerdo, una enseñanza, un nombre. Y así, hasta que todos los que podían hablar aportaban aunque fuera una frase. Incluso los niños podían participar con algo simple, repetir una parte, imitar un sonido, decir el nombre de un lugar.
Eso no era solo cuento. Era educación. Porque las historias eran mapas, reglas, advertencias, identidad. Y pasarlas en invierno tenía sentido. El invierno te obliga a mirar hacia adentro. A reforzar quién eres cuando el exterior está duro. También tenía un efecto emocional enorme, sentir que perteneces. Que tu vida no es solo hoy. Que hay una línea antes de ti y después de ti. Y eso, en tiempos difíciles, te sostiene. Si llegaste hasta aquí, neta ya traes el corazón del video. Suscríbete, porque si te gusta este tipo de contenido largo, aquí hacemos más, refugios, comida, herramientas, rituales y vida diaria de la Edad de Piedra, sin tecnicismos y con ejemplos claros. Ahora sí, de esa tradición íntima se desprende la 10ª, la más simple, y quizá la más conmovedora de todas. 10. Niños durmiendo juntos para sobrevivir la noche. En un refugio de invierno, el peligro no siempre era un animal afuera. A veces era algo más silencioso, el frío entrando por una rendija. Las noches largas bajaban la temperatura. El fuego se reducía para ahorrar madera. El grupo se dormía. Y los niños, por ser más pequeños, perdían calor más rápido. Entonces, había una costumbre práctica que se volvía ritual: los niños dormían juntos. No por ternura. Por supervivencia. Se acomodaban sobre pieles. Se cubrían con capas. Se apretaban como un solo cuerpo. El mayor se ponía afuera, bloqueando corriente. El más pequeño quedaba en el centro, donde el calor era más estable. Y aunque suene duro, esto podía marcar la diferencia entre despertar bien o enfermarse. El cuerpo humano es una estufa pequeña. Un niño solo pierde calor más rápido. Varios juntos crean una burbuja. Y esa burbuja, noche tras noche, era una estrategia. Pero además, esta tradición tenía un mensaje emocional poderoso: te cuido, me cuidas. En la mañana, se despertaban enredados, con cabello pegado, con mejillas calientes, con respiración compartida. Y sin decirlo, sabían, sobrevivimos otra noche. Esto, más que cualquier adorno, era el centro real del invierno: mantenerse vivos juntos. Y ahora, vamos al cierre, porque aquí es donde todo se conecta. Estas son 10 tradiciones de invierno de la Edad de Piedra que ya olvidamos. La luz en la entrada. Los colgantes del bosque. La comida sin desperdicio. Abrigar el refugio con nieve y tierra. El canto de invierno en 3 ritmos. El desafío de mantener el fuego vivo. Regalos hechos con las manos. La reunión en el punto de intercambio. La piedra de memoria pasada junto al fuego. Niños durmiendo juntos para sobrevivir la noche. Ahora pregúntate algo: ¿qué tienen en común? No son tradiciones bonitas para presumir. Son sistemas. Sistemas de calor. Sistemas de alimento. Sistemas de unión. Sistemas de memoria. En otras palabras, la gente de la Edad de Piedra entendía que el invierno no se gana solo con fuerza. Se gana con organización. Y esa es la verdad que muchas veces se pierde cuando hablamos del pasado como si fuera simple. El invierno no era una estación. Era una prueba anual. Y ellos respondían con algo que hoy nos cuesta recuperar: disciplina comunitaria. En nuestro mundo, hemos ganado comodidad. Hoy es posible estar caliente sin pensar en el fuego. Hoy podemos comer aunque afuera esté imposible. Hoy tenemos refugios que no se caen con una tormenta. Pero también perdimos algo. Perdimos la costumbre de usarlo todo. Perdimos la idea de que la luz en la entrada puede ser un acto de comunidad. Perdimos el valor de un objeto hecho con tiempo. Perdimos el hábito de reunirnos a contar historias no por entretenimiento, sino para recordar reglas de vida. Y no se trata de volver atrás. Se trata de entender que muchas de esas tradiciones eran, en el fondo, una tecnología humana, como sostener la mente y el grupo cuando el invierno aprieta. Si tú quieres recuperar aunque sea una parte de eso hoy, aquí va una pregunta para comentarios. ¿Cuál de estas 10 tradiciones te sorprendió más, y por qué?
¿La luz en la entrada como señal de vida? ¿La comida sin desperdicio como forma de futuro? ¿El canto como herramienta para sostener al grupo? ¿La piedra de memoria como herencia? ¿O los niños durmiendo juntos como estrategia simple y brutalmente efectiva? Te leo. Y si quieres que el próximo video sea 10 trucos de supervivencia de invierno en la edad de piedra que aún funcionan hoy, escríbelo tal cual en los comentarios. Si lo veo repetido, lo hacemos. Suscríbete y comparte este video con alguien que todavía piensa que en la edad de piedra la gente solo aguantaba. Porque después de este video, queda claro, aguantaban, sí. Pero también pensaban. Y muy bien.